Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y vamos a hablar hoy un poco sobre la reacción de Belousov-Zhabotinsky. Eh, Esta reacción química eh, la descubrió Belousov a finales de los años 50, la reportó eh, y de alguna forma fue polémica, ¿no? Porque es una reacción que exhibe oscilaciones autosostenidas. Entonces, en su momento se consideró que pues algo había hecho mal Beluso y que no podía haber una reacción de este tipo, dado que podía estar en contra de lo que se sabía hasta ese momento, lo que se pensaba hasta ese momento de las reacciones químicas. Y entonces, en ese momento, pues ante la evidencia experimental se prefirió el dogma, ¿no? Aunque algunos años más tarde, apenas en la primera parte de la década de los 60, Jabotinsky logró reproducir el experimento y se empezó a tratar de dar una explicación teórica a este proceso, ¿no? Entonces, eh, se puede modelar esta reacción química usando herramientas de ecuaciones diferenciales. La parte reactiva no es muy complicada, pues básicamente es ley de acción de masas. Y la parte interesante que ahorita vamos a ver es la parte espacial, ¿no? Que algunos patrones espaciales interesantes que aparecen en la oscilación este, sostenida, ¿no? Eh, Antes de pasar a ver un video de cómo es la reacción, pues es importante presentar a Beluso, ¿no? Este es el Beluso. Eh, y esta es el diagrama de la reacción química, ¿no? Entonces, básicamente se tiene ácido malónico oxidado por ácido bromático y en presencia de ferroína, y eso produce otras cosas, ¿no? Eh, Vamos a plantear en el pizarrón un modelito en ecuaciones ordinarias nada más de la reacción, y vamos a hacer rápido el análisis de los puntos de equilibrio, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver el video de la reacción y luego nos vamos al pizarrón. Allí lo que podemos ver es estos primeros circulitos se producen nada más por las oscilaciones, y lo que hacen, esto está a una velocidad creo que 4 veces la velocidad normal de la reacción. Y lo que hacen es meter un poco de ruido, ¿no? Ese poquito de ruido produce que las espirales, esos patrones en espiral se rompan, y es lo que nos permite este, ver esos patrones espaciales. Eh, para modelar los patrones espaciales, pues necesitamos meternos a sistemas de ecuaciones parciales, de reacción-difusión, pero el día de hoy vamos a replicar ese mismo comportamiento de la reacción de Belousov-Zhabotinsky utilizando autómatas celulares tipo Greenberg-Haskins.
¿no? Como los que vimos en la sesión pasada. 8 veces la velocidad normal, perdón. ¿No? Entonces, eh, vamos unos momentos al pizarrón y luego regresamos a la computadora a ver la simulación. Ok, entonces voy a escribir rápidamente eh, cuáles son los procesos cuáles son los procesos del- de la reacción química. Luego, cómo podemos simplificar esta idea de la reacción y escribimos las ecuaciones, ¿no? Entonces, eh, lo que vamos a tener son varias sustancias que nos van a interesar, y podríamos escribirlas de una vez, ¿no? Eh, pues tenemos este, pues esta es la reacción química. La voy a escribir rápido y luego vamos a hacer una esquemita. ¿No? Por ahí hay varios ácidos y agua como subproductos. Este, esto va a dar este ácido más HO, H más iones de hidrógeno. Entonces, eh, ¿por qué no me interesa tanto abundar en la naturaleza de estas sustancias? Porque para el modelo únicamente nos van a interesar que esto lo podemos escribir como dos sustancias que están reaccionando y producen otras dos, ¿no? Dos sustancias que están reaccionando y producen dos de una misma cosa, ¿no? Eh, eh, Dos que están reaccionando y producen dos de dos cosas distintas, ¿no? Eh, Dos de esta producen una y otra cosa. Y una más, ¿no? Aquí, ¿qué estamos escribiendo? Pues la A va a ser este
la concentración de esta sustancia, P es la concentración de esta otra, X esta, Y y Z, esta es otra. No son concentración. Este ion, ¿no? Entonces, esas concentraciones van a reaccionar, estas sustancias van a reaccionar de esta forma, pero estamos pensando que aquí ya estamos hablando de cierta concentración de la sustancia, ¿no? Entonces, pues vamos a escribir la reacción en términos de un sistema de ecuaciones diferenciales. Y el sistema va a quedar como dx en dt igual a km1 a y menos km2xy más km3 a x menos 2km4 x cuadrada, ¿no? Entonces es la reacción de A con Y, que es esto, la reacción de X con Y, la reacción de A con X y dos veces la reacción de X consigo mismo, ¿no? La concentración de Y pues es menos km1 esta menos km2 esta más la última que no aparece en la primera ecuación, que es esta de y dz en dt son dos veces km3 a x menos km5 z, ¿no? Entonces aquí estamos usando el mecanismo de ley de acción de masas, ¿no? Que aquí sí se vale porque sí es una reacción química, para escribir este sistema de ecuaciones. Y luego, digo, ahorita vamos a hacer el análisis no de pero de uno equivalente en términos de pensar nada más en dos concentraciones, ¿no? La de esta y la de esta. Entonces, vamos a cambiar vamos a llevar este sistema de tres ecuaciones a uno de únicamente dos ecuaciones y va a quedar escrito en términos de una ecuación bien conocida para nosotros que describe un sistema excitable, ¿no? Que también tiene que ver por ahí con la aparición de estas ondas en espiral. Entonces, para lo que sigue, vamos a pensar en dos variables, una u que va a ser de alguna forma la concentración de esta sustancia y la b va a ser la concentración de esta, y vamos a tomar constantes positivas de r epsilon 1 y 2, y este sistema va a tener la misma dinámica que este de aquí abajo. U punto va a ser U por 1 menos U menos RV más epsilon 1 por B, y B punto es igual a menos epsilon 2 B menos B U B, ¿no? Y otra vez nos encontramos con este sistema de dos ecuaciones que están en dos escalas de tiempo distintas y que representan un sistema
excitable, ¿no? Entonces tenemos otra vez esta dinámica de excitación. Ahora, tenemos dos puntos de equilibrio para ese sistema. Uno, llamémosle E1, es el 00, ¿no? Donde no hay absolutamente ninguna dinámica, y el E2 le vamos a llamar al 10, ¿no? Esto hay que hacer las cuentas con cuidado, pero realmente no son cuentas muy complicadas, ¿no? Ahora, la jacobiana alrededor de E1 se ve como 1 menos 2U menos RB menos RU más epsilon 1 menos BB menos epsilon 2 menos B1, BU, perdón. Esto alrededor del E1, que es el 00, va a ser igual a 1 epsilon 1, 0 menos epsilon 2. Y la jacobiana alrededor del E1, ya nada más vamos a escribirla así. Es esta misma idea, pero alrededor del E1, ¿no? Entonces vamos a poner menos 1, menos R más epsilon 1, 0, menos epsilon 2, menos B. Y para los dos valores propios, le voy a poner un 1 aquí arriba, asociados a este punto de equilibrio, pues son el 1 y menos epsilon 2. Este pues es positivo, este es un real positivo, entonces este de acá, este valor propio es un real menor que 0, y entonces el 0, 0 es un punto silla local, ¿no? Y los otros dos valores propios, este, para los otros dos valores propios lo que tenemos es el polinomio característico, se ve como menos lambda cuadrado menos b menos epsilon 2 menos 1 por lambda más b más epsilon 2 igual a 0, ¿no? De aquí lo que tenemos es que los dos valores propios, lambda 1 y 2, se ven como b más epsilon 2. Esto es positivo, ¿no? Tenemos un positivo más otro, esto es positivo. El producto de los dos es positivo, significa que no hay un cambio de signo. Y además, la traza de JE1, E2, perdón, de JE2, lambda 1 más lambda 2, y entonces lo que vamos a tener es que estos dos tienen que ser negativos, ¿no? Entonces lambda 1, 2 son ambos menor que 0 en el otro caso, ¿no? ¿Eso qué significa? Que tenemos el 1, 0 es nodo
Está, perdón, sí, está. ¿No? Entonces, tenemos un punto inestable en el 0,0 y un punto estable en el 1,0. Este, y entonces eso es lo que está produciendo las oscilaciones. Eh, Ahora, déjenme mostrarles nada más. eh, el- este es un poco el diagrama, ¿no? Que relaciona esa U y esa B. Y como localmente se va viendo este ciclo que se está formando y que produce las oscilaciones en la reacción, ¿no? El, estas dos de acá, estas dos curvitas, son las seroclinas asociadas al sistema este que acabamos de escribir en el pizarrón y pues es parte del análisis del sistema, ¿no? Digo, eso es lo que, parte de lo que podemos empezar haciendo, nada más con lo que ya saben ustedes de sus cursos de ecuaciones diferenciales. Se puede hacer un poco más con ecuaciones parciales porque entonces tenemos podemos estudiar directamente los patrones espaciales, estas ondas en espiral, ¿no? Ahora vamos a producirlas en NetLog. Eh, entonces, déjenme poner el NetLog. Entonces ahí tenemos la interfase de NetLogo. Por aquí arriba está la biblioteca de modelos. Y ya habíamos empezado a ver un poco qué es lo que hace este modelo que se llama DZRH. Lo que no habíamos visto es cómo se ve el código, ¿no? Entonces, nada más para recordar. Aparentemente tenemos una configuración aleatoria, ¿no? Y, y ahí están, si recuerdan, son patrones muy parecidos a los que se ven en el video de el plato de Petri ese con la reacción de Belousov-Zhabotinsky. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está haciendo esta cosa? Eh, entonces, este es un modelo que corre sobre variables de parches, ¿no? Sobre el espacio que está definido en el netlog. Eh, entonces, en el netlogo tenemos
esa posibilidad de crear variables globales y variables de, de agentes. En este caso, pues estamos tratando este, a los, a los, a los pedazos del mundo de NetLogon como agentes, ¿no? Entonces el agente parche tiene esta propiedad llamada estado, nuevo estado, ¿no? Son dos propiedades, ¿no? El estado actual y el próximo estado, que es new state. Ahora, lo primero que hacemos en cualquier modelo de NetLogo es limpiar todo con esta instrucción clear all. Luego se pide, ¿no?, como un procedimiento de parches, que el state, que es una variable de parche, se asigne de forma aleatoria alrededor del número máximo de estados, ¿no? Acuérdense que en el modelo de Greenberg-Hastings teníamos una cantidad máxima de estados y se decir, pues el primero es el quiescente, luego hay un montón que son estados excitados, ¿no? Y otro montón que son estados refractarios, ¿no? Y a partir del último refractario pasas al quiescente, ¿no? Pues a partir del máximo otra vez se va a pasar al primero. Se le va a asignar un color con esa variable de estado, ¿no? Entonces el color va a ser elegido en escala a partir del rojo desde el 0 al máximo. Desde el 0 al máximo es la escala del color, y el color asignado pues es el que corresponde al estado. Y finalmente se hace el reset del tiempo, ¿no?, de los ticks. Y lo que nos interesa es este procedimiento del Find New State. ¿Por qué? Porque lo único que hace cuando aprietas el botón Go es pedirle a los parches que encuentren un nuevo estado y actualizan su estado a ese nuevo estado calculado con Find New State. Y se le reasigna el color con ese estado, ¿no? Entonces la parte importante es esta, y es donde está descrito esta dinámica tipo Greenberg-Hastings, ¿no? Entonces lo que dice es, si tu estado es el estado máximo, que aquí le llaman estado enfermo, ¿no?, que es el último estado refractario, entonces tu nuevo estado va a ser el 0. Y dice aquí, te mejoras, ¿no? Vuelves a ser susceptible, vuelves a ser quiescente. Y la dinámica está interesante porque lo que hace es contar dos cosas: cuántos vecinos tienes en estado intermedio y cuántos vecinos tienes en estado refractario. Y pensamos que tenemos un montón de estados excitados y un solo estado refractario. Entonces el refractario es max state, y todos los intermedios son los que son más grandes que ser más chiquitos que el max state, son los otros, ¿no? Entonces cuenta cuántos vecinos tenemos en estado refractario, y cuenta cuántos vecinos tenemos en algún estado excitado. Si el estado es 0, ¿no?, porque en el estado anterior estábamos en el máximo, entonces el nuevo estado va a ser definido por esta suma ponderada, que es A sobre K1 y B sobre K2. Entonces estos
estos dos parámetros K1 y K2 de alguna forma están midiendo, pesando, ¿no? Están ponderando a qué tan importante es que tus vecinos estén en un estado excitado y qué tan importante es que tus vecinos estén en estado refractario, ¿no? Es decir, ¿qué te va a afectar más? Que estén en estado excitado, que estén en estado refractario, ¿no? ¿Qué es lo que te van a contagiar? Eh, y entonces ese es el new state, ¿no? El próximo estado. Eh, Ahora se le llama S al estado propio, en otro caso, ¿no? En el caso que no sea cero, el estado es tu propio estado, vamos a hacer una variable local S, es tu propio estado y la suma de los estados de los vecinos. El nuevo estado va a ser S sobre la suma de cómo van los estados, ¿no? El A, que son los vecinos con estados intermedios, el B, que es el vecino con el estado final, uno que es nada más porque tienes un estado más, ¿no? Es decir, es la posibilidad completa de los estados, y esta G es esta variable de aquí, ¿no? Entonces este está pesando a los estados intermedios, el cambio de estado de los estados intermedios. Si el nuevo estado es más grande que el máximo de los estados, entonces el nuevo estado pues se actualiza como el máximo, nada más, ¿no? Eh, entonces ese es como un control, ¿no? ¿Qué pasa si modificamos el número máximo de estados, ¿no? Aquí está en 200 posibles estados y habíamos hecho una simulación en Python que tenía como 6, ¿no? Pues vamos a bajarle a 25, ¿no? Un degradado más sencillo. Y lo que sucede es que con esa dinámica propuesta y con estos valores de K, alcanza, no oscila la reacción química que estamos tratando de, de modelar, ¿no? Llega rápidamente a un estado estacionario, ¿no? Deja de oscilar. Si nos quedamos con la mitad de estados, tenemos oscilaciones y estas espirales, ¿no? Entonces, si le bajamos un poco, empezamos a perder estas oscilaciones. Abajo de 50 es cuando se pierden ya las oscilaciones. Son menos definidas y menos duraderas mientras más cerca estén de los 50, ¿no? Eh, ahí está, ¿no? Ese es respecto al número máximo de estados. Vamos a dejarlo como lo teníamos. Vamos a modificar K1 y K2, ¿no? Entonces, que sean un poco más importantes los estados, los vecinos en estados intermedios. Entonces tenemos otro tipo de patrón. Ahora vamos a regresar a 3 y que sean más importantes los que están en el último estado antes del quiescente, ¿no? Y son otro tipo de... Aquí sí tenemos espiral. Entonces ese jueguito entre los pesos que le asignamos a los diferentes estados en cuanto a qué tanto afectan a la transición de los vecinos, este, van definiendo
los patrones que se obtienen, ¿no? Aquí le subí a los dos, ahora los dos son 4. Hay que pensar en lo siguiente. En NetLogo pues tenemos vecindades de Moore. Tenemos vecindades de Moore, es decir, que cada parche tiene 8 vecinos, ¿no? Entonces, esos vecinos, la mitad son exactamente 4, ¿no? Entonces, si la mitad son en estado quiescente, perdón, listo para volverse quiescente, y esos son los más importantes, entonces este es el patrón que obtenemos. Al revés, si tenemos la mitad en los estados intermedios, este es el tipo de patrón que vamos a obtener. Pero no pueden ser, si los dos igualmente importantes, si su proporción es igual a la mitad de vecinos, ¿no? Si le ponemos más, se pierde completamente, ¿no? Se vuelve homogénea la mezcla y ya no hay reacción posible, ¿no? Entonces uno tiene que estar más abajo de ese umbral y se forman distintos tipos de patrones dependiendo cuál estamos considerando más importante, ¿no? Entonces, si son más importantes los que están listos para volverse quiescentes, tenemos estas ondas más largas, circulares, ya no tenemos bien formadas las espirales. Y si quisiéramos que fueran más importantes los de estados intermedios, tenemos esa especie como de pulsos, y estos patrones que aparecen, no sé si a ustedes les recuerda un poco los patrones fijos que se obtienen en el juego de la vida, ¿no? Con la regla de esa regla mayoritaria del juego de la vida. Entonces ese equilibrio de estar entre los dos pesos, las dos ponderaciones, es lo que permite las espirales que estamos viendo. Esta G, si se acuerdan, pondera qué tan rápido cambian los estados intermedios, ¿no? Una G más grande hace espirales más cortitas, ¿ya se fijaron? Una G pequeña produce espirales más grandes o pulsos. Ahí están las espirales. Entonces, si se fijan, lo que tenemos es un mecanismo de reacción-difusión en un medio excitable, modelado con una herramienta que es discreta en tiempo y en espacio, ¿no? Entonces, pues finalmente son modelos, y la pregunta acá es, ¿cuál está reflejando mejor la naturaleza del fenómeno? ¿No? Eso sigue siendo la pregunta importante. Y me gustaría que ustedes pensaran en eso, pero bueno. Entonces, la vamos a dejar aquí por hoy y nos vemos en la siguiente sesión.